Sanskrit lesson. Entonces vamos a tener otra, ¿quieren tener otra lección de sánscrito nuevamente? Sí. Jai. Okay, so I mentioned yesterday one wants to look for the subject and the verb. Entonces, como mencionaba ayer, uno tiene que mirar en el sujeto y en el verbo. Anyone want to guess what the subject is? ¿Alguien quiere adivinar cuál es el sujeto aquí en este verso? Bhagavata o Uttama Shloka? No. Good guess, but Buen intento, pero no. Bhakti. Entonces Bhakti es el sujeto de este verso. And the verb? ¿Y el verbo? Se va. No. No. Bhavati? Bhavati. Bhavati. Okay, so, and the rest is easy. El resto es fácil. Well, first, I think we should explain about sandhi. Sandhi means there are rules for when one word comes before another word. There will be sometimes a change in the ending of the first word. Entonces primero deberíamos hablar de sandhi. Sandhi es una regla que indica cómo viene una palabra detrás de otra. Dependiendo de la combinación, puede que la terminación de la primera deba cambiar para ser combinada con la segunda. Actually, there are many different little rules, and one has to just kind of memorize them. De hecho, hay varias pequeñas reglas que uno debe tratar de memorizar. So this, on the last line, bhaktir, why is that R here? Entonces, en la última línea donde dice bhaktir, ¿qué significa la R final? Because the word is bhakti, Porque la palabra es bhakti, and you can see in the word for word, you'll see in its, you can say regular form, bhakti. porque uno cuando mira el significado palabra por palabra está como en la forma regular, que es bhakti. It has this H with a dot, it's called anuskara. Tiene la H con el puntito que se llama anuswara. Sorry, it's called visarga. Visarga. Anuskara, it's M with a dot. Anuswara es la M con el punto. So bhakti, and then it becomes bhaktir. Why? Because the next word begins with a consonant. Entonces bhakti, pero ¿por qué finaliza con R? Porque la palabra siguiente comienza con una consonante. So then you might ask, yeah, but why? ¿No? Sí, Why ¿no? is it changed? ¿Por qué? ¿Por qué es ese cambio? And the reason for all the sandhi rules is very practical. Y la razón de todas las reglas de Sandhi es muy práctico. It's easier to say bhaktir bhavati than it is to say bhaktihi bhavati. Es más fácil pronunciar bhaktir bhavati que bhaktihi bhavati. Yeah. There's some other sandhi things going on here, but that's enough for now. Hay otras reglas de Sandhi que podemos marcar aquí, pero suficiente por ahora. Okay, so the thing that's, so we're looking at bhakti, and what is bhakti doing? Bhavati, it becomes, it happens. Entonces estamos aquí buscando Bhakti. ¿Qué es lo que Bhakti está haciendo? Ocurre, está ocurriendo, aparece. Prabhupada translates it comes into being. Prabhupada lo traduce como, para leer textualmente, Bhavati, no. Yes. Word probably. It's near the end of the
Where's bhavati? Por prestar servicio. No, se vaya es eso. No, No leo. he doesn't have his glasses on. Sí. Llega a existir. That's like, yeah, makes a difference. Yeah. Okay, now let's look at the verb a little bit. Entonces miremos ahora un poco el verbo. It has a similar form to the verb we had yesterday. Tiene una forma similar al verbo que teníamos en el verso de ayer. What was that? ¿Cuál era el verbo del verso de ayer? Vidhunoti. Vidunoti. It has the same T-I ending. Tiene el mismo final con la T y la I. And so we can know that it's going to be third person singular. Entonces sabemos que está en tercera persona del singular por esa terminación. So he, she, or it does some sort of action, Entonces él, ella o eso hace algún tipo de acción and it's going to be in the present tense. y va a ser en el tiempo presente. And it gets more complicated, but that's enough. Y se pone más complicado, pero es suficiente por ahora. Now, all verbs in Sanskrit are considered to come from what's called a verbal root. Todos los verbos en sánscrito se considera de que provienen de la raíz verbal. And there's, how many roots? There's many different roots, over 1,000. Hay más o menos 100 tipos de raíces diferentes. And the verbal root for bhavati is bhu. Y la raíz verbal para el verbo bhavati es bu. Bhu. And so, if you saw the word bhavati and you didn't know what it means, and so you decide, okay, I'm going to look in the Sanskrit dictionary. Entonces si uno ve la palabra bhavati y no sabe lo que significa, dice, bueno, voy a mirar en el diccionario de sánscrito. And if you look, you think, okay, I'll just look up the word bhavati. Entonces uno dice, bueno, a ver, voy a buscar la palabra bhavati. You won't find it. No la van a encontrar. You have to know already the root. Deben saber como de antemano la raíz. And so you look up bhu, and there you'll find. And there it'll give many, not all, but it'll give many of the derivations, so it might also give bhavati. Entonces cuando uno busca la palabra bu, ahí la va a encontrar. Y luego va a dar muchas derivaciones diferentes de esa bu, y entre ellas está bhavati. So sometimes it can be quite challenging if you see a verb, but you can't really tell what the root of the verb is. A veces puede ser un desafío porque uno ve un verbo pero no puede identificar bien cuál es la raíz de ese verbo. This is one of the many frustrations of learning Sanskrit. Esta es una de las varias frustraciones cuando uno quiere aprender sánscrito. I shouldn't say frustration, it's one of the many challenges. No debería decir frustración, más bien debería ser uno de los desafíos que uno tiene cuando aprende sánscrito. But with this verb, everybody knows the verbal root is bhu. Pero con este verbo en particular todos saben que la raíz del verbo es bu, Which has this sense to become, to be or to become, to arise, something like that. lo que tiene el sentido de aparecer, de elevarse, de pronto existir. Okay, so then we can start asking questions. Bhakti arises. So then, what sort of bhakti? Entonces podemos empezar a hacernos preguntas. El bhakti aparece. ¿Qué tipo de bhakti? Naishtiki bhakti. Naishtiki bhakti. Now this can be taken in two different ways, but we'll leave it for now. What means Naishtiki?
Entonces esto puede ser tomado en dos maneras diferentes, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué significa Naishtiki? Fijo. Ah. Irrevocable. Okay, so Prabhupada translates irrevocable, that's very nice. It comes from the word nishta, Entonces, sí, Prabhupada lo traduce como una palabra irrevocable, que es algo muy lindo, y proviene de la palabra nishta. and you may remember this is one of the stages of bhakti, nishta. Y uno puede recordar que es uno de los estadios del bhakti, nishta. And Prabhupada typically translates it fixed. Y que Prabhupada lo traduce típicamente como fijo. Now, we always have a little trouble with this word when we are talking about this in Croatia. Dice, tenemos algunos problemas con esta palabra cuando estamos hablando de ello en Croacia. Because in Croatian language, the word nishta means nothing. En el idioma croata, la palabra nishta significa nada. So we want to say, become Nada. fixed in devotional service, nishta. Cuando uno dice, vuélvanse fijos en el servicio devocional, nishta. Now, nishta, we can also a little bit analyze. We have the word sta, which we had yesterday. Entonces, dentro de nishta también tenemos la palabra shta, que la vimos ayer. Remember, priti anta sta. And what does sta mean? Sustento. Priti anta shta. ¿Qué significa shta? Sustentos fijo. Stand, it means literally standing. Sí, como de pie, literalmente significa de pie. And then ni, the prefix, means down. Y ni, el prefijo, significa bajo. So with that combination, you get the sense of being really solidly standing. Entonces, con ese prefijo, con esa combinación, uno tiene la idea de que está realmente y sólidamente erguido, parado. And then there's a technical rule in what's called internal sandhi, which means within a word, that it becomes, instead of nista, it becomes nishta. Y luego tenemos una regla dentro de lo que se llamaría el sandhi interno, que es dentro de la misma palabra, analizándola, que from nishta, to nishta. Cambia de nista a nishta. Nishta. And again, the reason is it's easier to pronounce. Y la razón es nuevamente que es más fácil de pronunciar. Yeah. Okay, so we're talking about. Maharaj? Kanishna, what means? Well, ka. Yeah, it means the prefix ka. I don't know if it's related to ku, but it has a sense of lightness or smallness. Entonces en la palabra kanishta, el prefijo ka, no sé si significa frío, pero da la idea como que de algo es pequeño o liviano, Something like that. algo así. Okay, now, we have fixed bhakti happens. We have that from the last line. Entonces tenemos el bhakti fijo que está ocurriendo, vemos eso en la última línea. Bhakti for whom? Bhakti por quién? Bhagavati Uttama Shloke. For or in. Actually, it's the locative, which means location. So devotion in Bhagavan. Entonces es la forma locativa que indica lugar. Entonces devoción en quién, devoción en Bhagavan. And what sort of Bhagavan? ¿Y qué tipo de Bhagavan? Uttama Shloka Bhagavan. Uttama Shloka Bhagavan. Now, we know this word shloka. Conocemos la palabra shloka. ¿Qué significa? Oraciones. Yes, the oration.
or praise. Plegarias, oraciones, Prabhupada verso. gives. Prabhupada says prayers here. Prabhupada lo traduce aquí como plegarias, oraciones. Okay, so I looked it up, and there's many meanings. Lo estuve mirando y hay muchos significados en la palabra shloka. According to the Ramayana, De acuerdo al Ramayana, the word shloka comes from shoka. la palabra shloka proviene de shoka. And shoka, what is shoka? ¿Y qué significa shoka? ¿La flor? Shoka. Shoka means lamentation or grief. Shoka significa lamentación o pena. And the story in the beginning of Ramayana is that the sage Valmiki was, we say in English, minding his own business. He was meditating, and one hunter comes in the forest and he shoots and kills one croncha bird. Entonces la historia en el comienzo del Ramayana es que el sabio Valmiki estaba, como dicen en inglés, ocupándose de sus propios asuntos, estaba meditando y un cazador, él estaba en el bosque y un cazador vino y disparó una flecha a un cronch, ¿no? Croncha. A un pájaro croncha. It's a kind of crane, kind of water. Es como un water tipo bird. de ave acuático, como una garza. They're very graceful birds. Son pájaros muy lindos, muy agraciados. And there was a pair of croncha birds, and they were mating. Había una pareja de este tipo de pájaros y estaban en pareja, estaban intimando. And one of the birds was killed by the hunter, and this sage Valmiki sees this, and he's horrified and disgusted and angry. Y entonces el sabio Valmiki vio que esto había ocurrido y él se puso muy disgustado y discutió. And in his horror and disgust and anger, spontaneously he pronounces a curse on this hunter, and the way he pronounces it is in the form of a Anushtup shloka. Y entonces Valmiki espontáneamente al ver esto, en su rabia dijo una maldición para el cazador, y la maldición está en la forma de Anushtu Shloka. Anushtup means it has 4 lines with 8 syllables each. Anushtu significa que tiene 4 líneas de 8 sílabas cada una. Most of the Bhagavad Gita is in this form, La mayor parte del Bhagavad Gita está escrito en este formato. and much of the Bhagavad, including this verse that we're Y la mayor parte también del Srimad Bhagavatam, incluido este verso que estamos leyendo ahora. But shloka can also mean reputation or fame. Pero shloka también puede significar reputación o fama. And so Uttama Shloka, who is, Bhagavan is Uttama Shloka, he is praised. Why is he praised? Because he's famous. Entonces, ¿por qué esta persona es alabada de alguna forma? Porque es famoso. And is he only a little bit famous or praised? No. Uttama. He is ultimate, Yeah. the topmost. Y entonces es así muy poco alabado. No, es el más alabado, es la meta última. And Uttama, you can also analyze. Y Uttama también podemos analizarlo. Tama means darkness, Tama significa oscuridad. and Ut means out or up Y Ut significa fuera o por encima. or above, so above darkness. Entonces, por encima de la oscuridad. And then it comes to mean the best. Y entonces llega a significar lo mejor. Okay, so we have what is the bhakti for? Not what, it's who. It's for Bhagavan, who is Uttama Shloka.
Entonces, ¿para quién es el Bhakti? Es para Bhagavan, quien es Uttama Shloka. And how, because bhakti is arising, how is it arising? ¿Y cómo? El Bhakti está apareciendo, se está elevando. ¿Y cómo está ocurriendo esto? Second line, Nityam Bhagavata Sevaya. Entonces, vemos la segunda línea, Nityam Bhagavata Sevaya. Sevaya is from Seva, and Seva, we know what is Seva. Sevaya proviene de la palabra Seva y nosotros sabemos qué significa Seva. And feminine words ending in long A, the instrumental form is Sevaya. Entonces, la palabra en femenino, With a long A. con ending. una A larga al final, entonces tiene la forma de Sevaya. The instrumental La forma instrumental of words that are feminine, which have a long A ending. La forma instrumental de las palabras que están en femenino y finalizan con una A larga, entonces es así, Sevaya. Instrumental means by means of. Instrumental significa por medio de o a través de. Now, you might ask, so why is it that feminine nouns ending in long A have the instrumental form Sevaya? Why? Y uno podría pensar, ¿por qué es que la forma instrumental de una palabra en femenino que termina en una A larga se escribe así, Sevaya? ¿Por qué? The answer is because that's the rule. La respuesta es porque esa es la regla. And who made the rule? ¿Y quién hizo la regla? Someone named Panini. Alguien que se llama Panini. Panini wrote a book called Ashtadhyayi, Panini escribió un libro que se llama Ashtadhyayi, 8 chapters. 8 capítulos. And this is the standard of what's called classical Sanskrit grammar. Y este es el estándar de lo que se llama la gramática sánscrita clásica. Everyone accepts it, Todo el mundo acepta esto, including Jiva Goswami, who is our Gaudiya Vaishnava grammarian. incluido Jiva Goswami, quien es nuestro gramático dentro de la tradición Gaudiya Vaishnava. He accepted all the rules of Panini, but he didn't like Panini's grammar. He said it's boring. Él acepta todas las reglas dentro de la gramática de Panini, pero aún así a él no le gusta esa gramática porque le parece aburrida. ¿Cómo se dice? Aburrido. Aburrido. Muy aburrido. And also very dry. Y también muy seco. Muy seco. So he wrote his own grammar, Entonces, él escribió su propia gramática, which is called Hari Nama Amrita Vyakaran. la cual se llama Harinama Amrita Vyakara. Harinama Amrita, the nectar of the names of Hari. Harinama Amrita, con el néctar de los nombres de Hari. And Vyakaran means grammar. Y Vyakara significa gramática. So he takes all the rules and he Krishnaifies everything. Él toma entonces todas las reglas y como que las krishnifica un poco. And he starts from the very beginning. So, for example, to distinguish between the short a and the long a. Entonces él comienza desde lo básico, desde el principio, para distinguir, por ejemplo, entre una A corta con una A más larga. He says the short a we will call Vamana a. Entonces, la A corta la vamos a llamar A Vamana. Vamana is Vishnu. Vamana sabemos que Small es Vishnu. el pequeño Vishnu, el enano. And then the long a becomes Trivikrama a. Y la A larga entonces se llama Trivikrama A. It's the same, Vamana, but suddenly he becomes huge and he makes big
3 steps. Entonces nuevamente se refiere al señor Vamana, pero cuando se vuelve gigante y que da 3 pasos gigantescos. So like that, he does the whole grammar, Krishnaized. Y de esa forma él vuelve toda la gramática krishnaizada. And devotees I've spoken to who have studied Harinama and Bhakti, they say, it is so much nectar. Y él ha hablado con devotos que lo han estudiado profundamente y dijeron, hay tanto néctar ahí. So, Sevaya, by service, what kind of service? Bhagavata service. Entonces, se vaya a través del servicio. ¿Qué tipo de servicio? Bhagavata. Servicio Bhagavata. Okay, now we have another compound here. We saw this in yesterday's verse. We have 2 or more words together. Aquí entonces tenemos otra combinación, como vimos en el verso de ayer, hay 2 o más palabras combinadas o juntas. So the first word here is specifying what kind of seva. Entonces la primera palabra está especificando qué tipo de seva. There's some more technical things we could explain, but I Hay, don't cosas, want to bore you. hay más cosas técnicas que podríamos explicar, pero no quiero aburrirlos. So, by service to Bhagavata, and we'll get explanation that has 2 meanings, Bhaktir Bhavati, Bhakti arises. Entonces, por el servicio a Bhagavata, que hay 2 formas de entenderlo, ahora lo vamos a hablar, entonces Bhaktir Bhavati, el Bhakti emerge o aparece. So then one may ask, when should I do this? Y uno podría pensar entonces, ¿cuándo debería hacer yo esto? If I want to get Bhakti. Si quiero obtener Bhakti. Nityam. Nityam. And what means Nityam? Eterno. Siempre. Sí, eternamente. It can also mean daily. También significa diariamente, o puede significar diariamente. Now notice Srila Prabhupada's translation. Entonces, regularmente. lo vemos en la traducción de Srila Prabhupada, que dice regularmente. Prabhupada says, by regular attendance in classes on the Bhagavatam. Por atender regularmente, dice Srila Prabhupada, las clases de Srimad Bhagavatam. So the Sanskrit doesn't say anything about attendance, doesn't say anything about classes. El sánscrito no dice nada de asistir o atender y no dice nada de clases. But it does say regular. Nityam can mean regular. Pero dice sí que es regular. Nityam significa así, regular. So this is Prabhupada in his translation. Many times he weaves in some purport. Entonces, muchas veces sí la Prabhupada, en sus significados, él como que le da un significado, trata de darle un significado. Podemos decir que esos son los éxtasis emocionales de lo que se refiere Yeah. De acuerdo a sus éxtasis emocionales, puede que él haya dicho esto. Okay, now we have a word which is the same as in the previous verse, but with a little different ending. We had Abhadrani in the previous verse. Entonces tenemos una palabra que es igual que en el verso anterior, pero con un pequeño final diferente. Aquí tenemos la palabra Abhadrani. Do you En el remember- anterior teníamos la palabra remember what Abhadrani. Abhadrani meant? ¿Se recuerdan a qué Abhadrani se refería? Inauspicious. Yes, and was it singular ¿Y era en singular Plural. o en plural? or plural? Yes, Abhadrani. Abhadrani entonces era inauspiciosos. And Hridyantasta Abhadrani, what was the verb? Hridyanta sta hi Abhadrani. Está. No, the verb. Ah, el verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo ahí? En el verso anterior, Sí. Vidunati. Yes. Vidunati. Removed, cleansed. Removido. Okay, so this verse we can tell is continuing to say something about Abhadrani.
Entonces, de alguna forma podríamos decir que este verso continúa diciendo algo acerca de Avadrani. But now we have a slightly different form of Avadreshu. This is the locative plural. Pero tenemos una finalización de la palabra un poco diferente. Es Avadreshu. Esta es la forma locativa en plural. Yes, and because this is in locative plural, so Nashta Prayeshu will also be the same ending. Entonces, como esto está en la forma locativa y en plural, Nashta Prayeshu tiene el mismo final que la palabra que lo sigue. And Nashta means destroyed, Entonces, Nashta significa destruido, and Praya, this is interesting now, Praya means mainly or almost completely. y la palabra Praya es interesante porque significa mayormente o casi todo, casi completamente. So now one might say, what's this about? Almost destroyed? Entonces I alguna, thought they'd be completely destroyed. alguien podría pensar, como casi completamente destruido. Yo pensé que iba a ser completamente destruido. So then we look at the commentaries. Entonces luego miramos